Buenas tardes a todos. Quiero agradecerles por la invitación a participar dentro de este ciclo de conferencias. El tema que voy a abordar es los paisajes de la Ruta de la Plata entre los siglos XVI al XVIII, un estudio arqueológico en el espacio Carangas. Bueno, para contextualizarlos dentro de lo que es el área de estudio, se puede ver que se trata de un espacio transfronterizo, como se ve en el recuadro rojo. Parte del mismo está en la provincia de Sajama, Oruro de Bolivia, y la otra en el altiplano chileno colindante en la localidad de Guayatire. Se trata de un área de más de 7.000 kilómetros cuadrados, por lo que una prospección intensiva y excesiva a lo largo de todo el área no fue posible, y tuve que realizar una prospección dirigida a sitios seleccionados en base a trabajos arqueológicos de investigación o de impacto ambiental que fueron complementados con datos históricos de fuentes primarias y secundarias. El paisaje en la zona de estudio ha sido estudiado para contextos prehispánicos. En estos, el espacio es visto como algo sacro, es sacralizado, por lo que la producción del paisaje va a ser mayormente simbólico. Esta interpretación posiblemente no sea la más apropiada para periodos históricos, especialmente para la colonia, donde van a existir otros procesos producto de una relación que pudo ser muchas veces conflictiva entre grupos que son culturalmente muy distintos. De esta manera se van a originar distintos paisajes, además de uno que podría ser simbólico. Dentro de los estudios de paisaje prehispánico, el Capacñán tiene un rol importante porque es un medio para la población y la conformación del territorio, donde la cosmovisión y la ritualidad incaica van a justificar la apropiación de tierras preincaicas dentro del territorio inca. Por otro lado, la atención de la arqueología histórica al estudio de paisajes en el área de estudio ha sido muy poco desarrollada, aunque existen trabajos interesantes de Boris y su equipo, Castro y su equipo y Francisco Alvarido en lo que sería el camino que conectaba el puerto de Cobija con Potosí. También tenemos el trabajo de Corcorantal, de los tambos de Tacna, que se va a enfocar en una sección del Camino Real de Potosí, que fue más que todo utilizada en tiempos prehispánicos y a finales del siglo XVIII y durante el XIX. Esto va a significar que los estudios de paisaje van a ser realizados principalmente a partir de fuentes históricas, lo que implica que nos van a mostrar un espacio que va a ser adecuado a las necesidades españolas y que va a ser visto a partir de sus ojos, al igual que las poblaciones. La descripción y la transformación territorial va a mostrar y enfatizar principalmente aquellos cánones españoles y aquel manejo del espacio propio de ellos, dejando de lado otros manejos y mostrándonos una visión parcial de lo que era la realidad en los momentos coloniales. ¿Qué es lo que vamos a entender por paisaje? Va a ser visto como una entidad relacional que nos va a permitir interactuar como grupos humanos y al mismo tiempo interactuar con el espacio. Va a ser también polisémico con múltiples significados
va a operar a distintas escalas espaciales y temporales, es decir, que es un palimpsesto, y va a ser acumulativo porque incorpora espacios y territorios del pasado y del futuro, con superposición material y espacial que va a ser producto de varios grupos que habitaron ese espacio. Como contexto histórico, se sabe que en el siglo XVI la estructura territorial estaba basada en la verticalidad escalonada. Esto significa que va a haber pueblos principales en el altiplano, pueblos secundarios en la precordillera y los altos de Arica, y pueblos terciarios en los valles. Todo este espacio va a tener como cabecera a Turco Hatun Carangas, y cabe recalcar que la ubicación de Turco Hatun aún no ha sido determinada, por lo que esto es un aproximado de acuerdo a las distintas fuentes históricas revisadas. En este momento, el paisaje va a ser altamente simbolizado, donde los nevados y volcanes van a ser vistos como ancestros comunes, y va a haber algunas lagunas que van a ser entendidas como lugares de origen. El Capacñán va a ser un demarcador territorial entre la región Uma y la región Urco, pero al mismo tiempo las va a conectar. Y van a existir caminos transversales que van a comunicar a los altos de Arica y a los valles con el altiplano, introduciéndolos dentro de lo que es el espacio inca. Para mediados del siglo XVI, los españoles, como parte del proceso de territorialización que están llevando a cabo, van a tener dos estrategias: el sistema de encomiendas y las ordenanzas de tambos. El sistema de encomiendas, según Medinaceli, en la zona del altiplano, va a estar basado en una organización territorial precolonial. Es decir, que va a ser tripartita, y esto se va a reflejar en la cantidad de encomiendas que van a existir, que son 3. La de Gómez de Luna, que controla Chuquicota, Zavalla; Lope de Mendieta en Totora; Antonio de Orihuela y Francisco Guizaga en Andamarca y Corquemarca. Dentro de cada una de estas encomiendas van a existir los pueblos principales con mayor cantidad de población y muchas veces administrativos, los pueblos secundarios y otros pueblos menores, además de las haciendas y estancias. Vaca de Castro va a realizar el relevamiento de lo que serían los caminos y el sistema de tambos incaico. Y va a mostrarnos que estos se encontraban abandonados y prácticamente destruidos en muchos casos, producto de las guerras de conquista. Lo que se propone en ese momento va a ser incorporar todas estas redes dentro de lo que van a ser los caminos reales, que van a conectar las minas del altiplano con el puerto de Arica. Cabe recalcar que, aunque sea denominado como camino real, esto no va a significar que va a haber una dirección e inversión por parte de la corona sobre estos caminos. No va a haber una infraestructura hecha por la administración española. Por eso vamos a depender de sistemas de vialidad previos. Y esto ha sucedido tanto en México como en los estudios que se han realizado en Colombia, en Perú y en distintos lugares. Los caminos reales son caminos de tierra. Entre 1570 y 1575 va a realizarse la visita general, que va a terminar con las reducciones.
las reducciones van a significar una transformación y reorganización de todo este territorio. ¿Cuál era el fin de las mismas? Primero, controlar a las poblaciones indígenas bajo la excusa de la evangelización para que éstas sean introducidas dentro de la mita minera. En este contexto, las poblaciones del altiplano, que eran pequeños pueblos, en total 147, se reducen a 6, que van a ser Totora, Chuquicota, Corquemar, Candamar, Curinoca y Aullagas, los tambos del camino Urcusuyo. Y en los Altos de Arica, de 226 van a reducirse a 22, destacando Putre, Socoroma, Tocoroma, Saxamar, Tignábar, Cortar, Guayatire y Choquelimpe. En 1578 se va a realizar la división y delimitación de las jurisdicciones territoriales de todos los corregimientos, y en este caso los que nos competen son los corregimientos de Carangas y de Arica, que es donde se encuentra el área de estudio. Esta división va a significar un distanciamiento entre los pueblos de los Altos de Arica y los valles, con las cabeceras altiplánicas y la antigua capital Turco Hatun. La explosión del Huayna también va a tener sus implicancias en la organización territorial, ya que los pueblos al occidente de la cordillera van a ser abandonados. Además, se va a trasladar la capital de Turco Hatun, que está ubicada en esta zona, a Antín Curahuara, por aquí, y luego a Turcomarca, que es donde se encuentra actualmente. También el Huayna va a impulsar una gran construcción de iglesias como respuesta religiosa a este evento. Posteriormente se van a ver distintos momentos de pestes que van a ir despoblando la zona del altiplano, y esto se va a ver influenciado también por la cantidad de población indígena que era llevada a la mita. Por lo tanto, además de aquella que era llevada a trabajar a las minas de Oruro, había muchos que escapaban y se iban a otras regiones, como los Altos de Arica, poblando aún más los Putre principalmente, Belén y otros pueblos. Belén, que es Tocoroma. Además, en este momento van a surgir nuevos pueblos que van a tener más importancia o menos en relación a otros. Es así que tenemos a Turcomarca, Huachacalla, Zaballa, que ya existían previamente, pero que van a ir adquiriendo mucha más importancia en estos siglos. Y ya para cerrar, en este momento la economía mundial estaba siendo manejada por los recursos que llegaban principalmente de las minas americanas. Y a una escala menor, la economía minera de los centros mineros y urbes como Potosí y Oruro van a originar un mercado interno. Este mercado interno va a necesitar de un aprovisionamiento constante de mano de obra para el trajín. Es así que los carangas van a ser vistos, de acuerdo a fuentes históricas y trabajos históricos, en Porco, en Potosí, también en Cochabamba, claramente en Oruro y en Carangas. Y una muestra de esto es el cuadro de Berríos del siglo XVIII, que nos va a mostrar la importancia del trajín. Aquí vemos algunas mulas que estaban ingresando dentro de la ciudad de Potosí, y por otro lado están llegando las caravanas de camélidos a la misma villa. También en este momento se van a ver dos
eventos importantes, que es la conversión de los tambos a lo que podría asemejarse al sistema de ventas y mesones, ya que se van a convertir en sistemas privados y pagos. Y además se va a ver durante los siglos XVII y XVIII la incursión de caciques a lo que eran los fletes de mulas, donde inicialmente solo participaban eclesiásticos, mineros y estancieros. Los tambos ventas ahora también van a seguir dependiendo del cacique y de las comunidades para su aprovisionamiento y mantenimiento. Con relación al camino y lo que sucedía en este momento con él, se puede ver tres fuentes históricas. Primero, la crónica de Vaca de Castro, que nos va a relatar la dirección de la ruta Urcu-Suyo con sus tambos principales, Totora, Chuquicota, Corquemarca, Andamarca, Orinoco y Aullagas, hasta llegar al sur y a Potosí, Porco, que va a ser el camino de La Paz y en algún momento va a unirse al camino de Potosí. El segundo camino es el de Vázquez de Espinosa del siglo XVII, que nos va a dar algunos puntos de parada, muy pocos, dentro de lo que sería la ruta de Arica hasta ingresar al altiplano de Carangas. Luego no tenemos más información de por dónde pudo haber seguido el camino. Se supone que por los pueblos de indios. Tenemos al tambo de Guata dentro de este camino. Está Copataya y desde este punto nos introducimos en el altiplano, pasando por el Parinacota y el Sajama, hasta llegar a los tambos de Acozapa, Bejos y Atitiri. Titiri es un lugar importante, no solo por ser un tambo que conecta con Oruro y conecta con Potosí al sur, sino que también ha sido una estancia del cacique Chuquichambi asociado a la élite inca durante la primera mitad del siglo XVI. Ya en el siglo XVIII vemos otro camino que va a desviarse de la ruta por Vázquez de Espinosa hacia Belén y Guayatire, pueblo por el que va a adquirir el nombre, el camino de Guayatire. Y teniendo en cuenta que todas estas rutas no han sido utilizadas solo en este siglo, sino a lo largo de mucho tiempo, claramente tuvo que haber estado conectado con la capital antigua, que era Turco Hatun, la capital del siglo XVI, y posteriormente con el tambo de Atitiri, desde donde se dirigía a Turco o a Chuquicota, o también pudo bajar hacia el Zabaya o a Chacalla y conectarse con Andamarca. Son propuestas de por dónde pudo haberse dirigido a estas rutas. Entrando a lo que es el trabajo de campo como tal, se registraron varias iglesias, entre estas Curahuara de Carangas, Natividad de Sajama, Remedios de Lagunas, Espíritu de Lagunas, Cozapa y Titiri, pero ahora nos vamos a enfocar en Curahuara de Carangas y en Natividad de Sajama. Curahuara de Carangas está situado a 3.898 metros sobre el nivel del mar. Fue inicialmente un pueblo de indios y va adquiriendo importancia gracias al Camino Real de Potosí. En este momento, los españoles necesitaban un control de lo que circulaba por ahí. Entonces, Curahuara de Carangas se va a convertir en la en la caja real del corregimiento de Carangas. Este pueblo es interesante porque nos va a mostrar la transformación del espacio y todo ese proceso que fue producto de las reducciones. Aquí se puede ver la Pucara de Monterani, una pucara, que eran los denominados como pueblos viejos, y
la ubicación del pueblo nuevo, que sería Curahuara de Carangas. Además, se va a ver claramente la organización dada por Toledo, que va a girar alrededor de dos lugares, la plaza y la iglesia. Y esto todavía se ve plasmado dentro del pueblo. La plaza como un lugar de actividades seculares. Se sabe que las plazas eran un lugar donde se realizaban muchas ferias. Y la iglesia y su atrio como espacios dedicados a la ritualidad cristiana. Estos dos van a orquestar muchas de las actividades que se realizaban dentro de los pueblos de indios. Y van a organizar además la jerarquización de la gente dentro del pueblo, porque alrededor de la iglesia estaban las casas de los personajes importantes españoles, las casas del cura, edificios administrativos, y luego se iban organizando el resto de las viviendas de la población local. El pueblo está localizado a los pies de una colina, se ve aquí, y cercano a bofedales y fuentes de agua. ¿Qué va a implicar este cambio? Posiblemente vamos a perder la visibilidad que teníamos desde los lugares altos, pero este cambio también implica una nueva forma de control del territorio, muchas veces basado en esta existencia de los edificios como la iglesia, que va a controlar la vida y va a generar un hábitus diferente dentro de estas poblaciones. Además, ya relacionándonos con lo que es el camino, si bien ahora la iglesia no destaca tanto dentro del pueblo en cuanto a altura, porque ya existen edificios de 2, 3 pisos, en la colonia todas las casas eran bajas y esta estructura maciza, monumental, realmente marcaba el espacio y era visible desde lejos. Entonces podría indicar hacia dónde se dirigían las caravanas y los trajineros. También hay otros sitios que corresponden a periodos prehispánicos, como son las pucaras, ¿no?, constantemente mencionadas dentro de los relatos de viajeros del siglo XIX como fortalezas. Y se ve cómo estas afectaban la percepción del paisaje y además los ayudaban a localizarse, en algunos casos dentro del mismo, en asociación con otros pueblos o lugares. Sajama, por otro lado, es un sitio también interesante, pero más que todo por su ubicación en relación con los espacios rituales inca. Muchos sitios rituales han sido localizados en el Sajama y en sus cercanías por diferentes arqueólogos como Marcos Michel, Ramón Torres, Pilar Lima. Y además, de acuerdo a comunicación personal de una colega, Claudia Álvarez, existen varios C que se conectaban con el cerro de Sajama. Entonces, aquí nos está mostrando la importancia de este lugar, pero además ciertas transformaciones del espacio que pudieron estar ligadas con la influencia incaica, como la existencia de una plaza doble aquí. Y nos mostrarían, por un lado, la persistencia de estas tradiciones de manejo del espacio de transformación, patrones de asentamiento, y además nos mostrarían la influencia de los españoles con la presencia de la iglesia frente a la plaza. Por otro lado, también destaca la ubicación de esta en relación a muchos de los nevados importantes, como se puede ver en las fotografías de al lado, ¿no?, lo que muestra
también esta pervivencia de cierta ritualidad prehispánica en la configuración de los pueblos y del espacio. Ya entrando a lo que son los tambos, se registraron 3. El primero se ubica en la localidad de Changamoco. Fue registrado inicialmente por el proyecto Redes Andinas y podría ser el tambo Acosapa. Este se caracteriza por la presencia de materiales que van a ser de tradiciones negro sobre rojo, tradiciones prehispánicas, que van a extenderse también a lo largo del tiempo. Digamos. No es que llegó la colonia y se dejaron de producir. Estas van a seguirse produciendo por lo menos por un siglo más, o tal vez siglo y medio, de acuerdo a estudios realizados por arqueólogos en Potosí o en otras áreas del altiplano. El sitio presenta también cerámicas históricas en menor cantidad y vidrios de botellas, mayormente del siglo XIX. El problema con esto es que, a diferencia de los otros 2 tambos que vamos a ver posteriormente, no encontramos en superficie ningún material que sea un diagnóstico temporal que nos permita decir que realmente este tambo haya sido utilizado durante la colonia. Esto en superficie, ya que las cerámicas vidriadas encontradas pueden haber sido elaboradas en un largo periodo de tiempo. De hecho, de acuerdo a varios estudios, entre los que se encuentran Rice, otros estudios que yo realicé en Potosí y estudios de Pablo Rendón en La Paz, estas cerámicas se pudieron elaborar desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Entonces, no son un indicador de una ocupación histórica. Sin embargo, este tambo sí estuvo relacionado con el trajín, ya que se han encontrado restos de herraduras en sus alrededores. Posteriormente tenemos el tambo de Berros, que ha sido registrado en proyectos de impacto ambiental, identificado como un sitio habitacional o campamento, de acuerdo a Rivera y Condarco, y también se ha identificado mucho material del estilo denominado carangas, estilo inca local, además de colonial y republicano. Este sería el tambo de Berros, localizado cerca de Agua Rica. Y aquí sí se pueden ver algunos elementos diagnósticos, como son las mayólicas Panamá azul sobre blanco, además de algunas botijas que nos muestran claramente este comercio y trajín. También se puede ver todo este material mezclado con otros materiales posteriores, como son vidrios de botellas o muy pocas losas. En Tambocollo, que es un sitio en Chile, que fue estudiado por Joffre y Centenoux, se identificó como un sitio del horizonte tardío que en el horizonte tardío formó parte de este control vertical de archipiélagos que fue descrito previamente. Tiene abundantes cerámica saxamar y además existen evidencias de que fue reutilizado posteriormente durante la colonia por presencia de mayólicas azul sobre blanco y lo que podría ser una porcelana del estilo Ming, lo que nos daría un periodo de uso del sitio aproximadamente entre el siglo XVII, XVIII principalmente. Con relación a Changamoco, este es un ejemplo claro de lo que sería el palincesto dentro de los paisajes.
Primero tenemos al Tambo, que desde donde se puede ver la Pucara de Changamoco del periodo intermedio tardío. Y al acercarnos más hacia la Pucara, en lo que sería el camino, podemos ver otros sitios como el Tambo Inca, y además la existencia de un ingenio utilizado durante finales del siglo XIX y durante el siglo XX, cuando fue parte de lo que eran las edificaciones de una empresa minera francesa que explotaba el cobre en el lugar. Entonces, esto nos muestra esta superposición de paisajes prehispánicos con estos sitios incas, con la Pucara, que se puede ver desde el Tambo, además de todos estos sitios posteriores que ya muestran una inversión en edificaciones que van a estar asociadas a la producción minera como tal, van a ser industriales. Con relación a la orientación dentro del camino, desde este tambo claramente se puede ver el Sajama, que sería un hito del paisaje que va a marcar el espacio y que va a guiar a los que viajaban a través del mismo. Berros lamentablemente está ahora prácticamente destruido, solo se han podido identificar algunos cimientos. Está muy cercano a sitios prehispánicos, como se puede ver aquí en esta colina, donde existe un pequeño sitio, y también a aproximadamente 2 kilómetros se encuentra la Pucara de Pichacani, lo que muestra toda esta conjunción de paisajes existentes. Cabe recalcar que todos estos tambos tenían como una característica estar situados siempre cerca de fuentes de agua y bofedales que permitían abastecer a las caravanas de mulas y llamas. En este sitio y sus alrededores también fueron encontrados diversos momentos de ruptura de botijas que eran realizadas mientras los trajineros se dirigían a este espacio de descanso. Un evento mucho más claro de este tipo se ha encontrado cerca a Titiri. Titiri tiene una gran presencia de corrales y pascanas a su alrededor, pero destaca este evento de ruptura de varias botijas en lo que sería el camino entre Berros y Titiri. Con relación al Tambocollo, se puede ver que este realmente formó parte de lo que era el camino secundario de Guayatire, conectando Belén con este mismo pueblo, pero además conectando las minas de Choquelimpe, que ya eran explotadas desde periodos prehispánicos, de acuerdo a Jofré y otros arqueólogos, y se trasladaba en la colonia todo este mineral, pasando por Tambocollo hasta llegar a el trapiche de Guayatire, que está localizado muy cerca de aquí. Y desde allí también se podrían conectar todas las caravanas que se dirigían al altiplano con lo que era inicialmente en el siglo XVI y la capital de Turco Hatun. En este espacio se puede ver su asociación a los bofedales, pero también se identifica claramente el volcán de Guayatire como un marcador del espacio, que además influía la percepción de la gente que llegaba ahí por todas las fumarolas de humo que iba soltando. Entonces va creando
va creando una predisposición por parte de las personas que llegaban al tambo. También tenemos al trapiche, que vale la pena mencionarlo, porque estaría ubicado dentro de un espacio que era considerado como vacío, o por lo menos no existe la presencia de pucaras u otros elementos como se han visto dentro del altiplano en Bolivia. El trapiche es una construcción grande de aproximadamente 700, 800 metros cuadrados, que va a implicar estas edificaciones monumentales que afectan la visión de las personas que que caminan por este lugar. Y va a transformar el paisaje no solamente por esta edificación, sino por por todos los canales que van a dirigirse desde los bofedales, desde las fuentes de agua del río, hasta el trapiche en sí, para hacer funcionar las ruedas que van a triturar los minerales que eran traídos desde Choquelimpe. Y aquí se puede ver algunos elementos interesantes dentro del material registrado. Se encuentran algunas mayólicas coloniales altiplánicas. Y también podemos ver restos de tinajas que, de acuerdo a la comunicación personal del arqueólogo Daniel Vera, podrían estar asociadas a el traslado de azogue. Esto podría indicar que en este trapiche también se estaban realizando, además de la molienda y la fundición, porque hay restos de hornos, estos procesos de amalgamación de lo que sería la plata y el oro que eran traídos de la mina de Choquelimpe, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué paisajes se van a formar? Se ve que existe una reformulación del territorio que va a ser generada a través de la imposición de nuevos patrones de asentamiento. Además, va a existir una cierta resistencia o posiblemente negociación creada en relación a lo que va a ser los paisajes como tal. Por ejemplo, esto se puede ver en Sajama, donde existen ciertos patrones que se han conservado desde periodos prehispánicos y además muestras de pervivencia de ritualidad incaica que van a estar en relación con los patrones españoles. Como uno de los paisajes principales, se va a identificar un paisaje comercial y de trajín que tiene como expresión material a los tambos, que van a estar situados en este espacio intermedio. Este espacio que va a ser el encargado también de abastecer a las urbes. Y van a destacarse porque van a ser los únicos lugares, posiblemente, donde se vaya a encontrar estos elementos de bienes importados, como los que se han hallado en Tambocollo y Berros. Y a lo largo del espacio se va a generar algunos eventos, se van a identificar eventos que van a mostrarnos el movimiento de las caravanas y todo este trajín, ¿no? Con rupturas y pérdidas de cargas, como se puede ver en Berros o en Titiri. En este paisaje la población Carangas va a ser protagonista, ya que conoce las paradas, conoce los tambos, conoce las rutas y se va a incorporar rápidamente en todo lo que es el comercio y el trajín, y va a ser encargada de abastecer a los tambos y ventas. También tenemos un paisaje productivo minero e industrial asociado al procesamiento del mineral en el camino y en sus cercanías. Se van a construir varias instalaciones como riberas, ingenios, trapiches y fundiciones, destacando el trapiche de Guayatire como un ejemplo de esta
introducción de edificaciones monumentales en un espacio que podría ser visto como aparentemente vacío. La ubicación de este trapiche va a facilitar también el control del espacio y sus recursos a partir de cómo se lo va a ver, de cómo se va a ver imponer en el espacio, y además va a permitir la supervisión de pasos transitados por los arrieros que llevaban los insumos al trapiche para que funcione. Y finalmente se ve un paisaje religioso y ritual. La muestra material es las iglesias principalmente, y estas van a reorganizar el sistema de asentamientos que existía previamente y van a convertirse en el centro de todas las actividades dentro de los pueblos. Además, las características de estas iglesias, como se ha podido ver en las diferencias entre Curahuara de Carangas y la iglesia de Sajama, van a mostrar una cierta jerarquización. Por ejemplo, claramente Curahuara de Carangas, siendo la iglesia de la Caja Real, va a mostrar ciertas características que la van a hacer resaltar frente a otras iglesias en el espacio Carangas. Esta cristianización va a ser producto de esta resignificación del paisaje, donde las poblaciones se van a tener que adaptar a un nuevo sistema judeocristiano, pero al mismo tiempo lo van a reinterpretar y van a introducir elementos propios de ellos. Con relación a cómo se está viendo el camino y el paisaje, se puede ver que va a haber una reutilización de rutas incaicas, una superposición de estos caminos, y además va a existir una influencia por parte de las estructuras prehispánicas que van a afectar la percepción de todos los viajeros que transcurran por estos caminos. Esto es claramente evidente en los tambos de Acozapa, en los tambos de Berros. Debió ser también así en la región cercana a lo que es Turco Jatún, donde están las chulpas de colores y otros sitios importantes prehispánicos como Chacpuyo y Caranguillas, además de otras pucaras. Entonces, todo esto va a influir en el paisaje y además en la percepción de la gente que va a recorrer los caminos como tal, ya sea todas las iglesias, los ingenios en las poblaciones indígenas o todos estos elementos prehispánicos en los viajeros españoles y europeos que iban recorriendo la ruta. Muchas gracias por su atención y también quisiera agradecer a todas las personas que me han colaborado en la elaboración de esta tesis, a la Universidad de Tarapacá y a la DIPOC que me financiaron el trabajo de campo. Muchas gracias.